Hola, quiero darte la bienvenida a otra semana más en el estudio de los principios de presencia viva. Recuerda que todos estos principios conforman la cultura organizacional, la manera como pensamos, cómo actuamos, cómo nos dirigimos, nuestra forma de ser. En este día estaremos hablando de un principio muy importante. En presencia viva somos generosos. La generosidad en mi vida creo que es una marca que han dejado mis papás. Es impresionante y pudiera decirle tantas y tantas historias respecto a lo que papás hicieron en mi vida, a lo que ellos me enseñaron, a lo que ellos me compartieron, pero sobre todas las cosas al ejemplo que vi en ellos. La Biblia nos dice en Proverbios 22:9, Dios bendice al que es generoso y al que comparte su pan con los pobres. Hay una bendición particular para aquellas personas que son generosas, pero ¿por qué razón nosotros debemos ser generosos? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la raíz? ¿De dónde nace este tema de la generosidad? ¿Recuerdan Juan 3:16? Dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Quiero hacer énfasis en este punto específico. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Nuestro Dios es generoso. Nuestro Dios nos dio lo más precioso que Él tenía, la vida de su Hijo Jesús, para reconciliarse con nosotros. Esta es la esencia, pudiera decir yo. Este es el corazón mismo de aquello que nosotros debemos ser. Nuestro gran propósito es tratar de hacernos cada vez más y más semejantes a Jesús y obviamente a nuestro Padre Celestial. Algún día pensaba sobre el corazón generoso de nuestro papá. Por años me decían en la iglesia, realmente entre más pobre usted es más espiritual. Pasó el tiempo y entonces venían otras vertientes, ¿verdad? De el evangelio de la prosperidad o el evangelio aquel de tú tienes que reclamar, tienes que imponer las manos, tienes que hacer X, tienes que hacer Y. Y me di a la tarea de empezar a buscar en la Biblia verdaderamente qué era lo que Dios decía de un tema como este, de un tema de las finanzas, de un tema de la generosidad, debía dar, no debía dar, estaba bien diezmar, no estaba bien diezmar, qué era lo que verdaderamente él pensaba y sobre todas las cosas, cuál era el carácter de mi Dios, de mi Padre Celestial. Y me puse a pensar en algo. Después de escuchar una enseñanza de un amigo, empecé a meditar mucho sobre el Edén. Y me puse a pensar, hasta fui a Google a averiguar cuántos litros de leche produce una vaca. Una vaca normal, una vaca buena, puede producir 13 litros de leche al día, algunas 20, algunas 25. Hace poco estaba en una ciudad en Colombia donde me decían, tenía algunas vacas que producían 25 litros de leche al día. Imagínense, un montón de leche. La siguiente pregunta es, ¿cuánta leche podía tomar Adán? ¿Cuánta leche podía tomar Eva? Seguramente no se tomaban 25 litros de leche al día. ¿Y por qué estoy pensando en esto? Porque estoy pensando en la primera vaca del Edén. ¿Cómo sería una vaca perfecta? Aún no había pecado, aún la tierra no estaba bajo maldición. ¿Cómo sería esa vaca? El punto es, ¿para qué Dios le daba más de lo que ellos necesitaban? Creo que Dios desde el principio está mostrando su corazón, está mostrando su generosidad. Pero pensemos en el árbol del mango en el Edén. Sí, cuántos mangos podía producir ese árbol y cuántos mangos se podía comer Adán, pero también habían árboles de manzanas, de tantas cosas, absolutamente todo lo que hoy por hoy tenemos tenía que estar allí. El punto es, nuestro Dios es un Dios de abundancia, nuestro Dios es un Dios que da mucho más allá de lo que nosotros muchas veces podemos administrar, pensar. El libro de Efesios capítulo 3 versículo 20 nos dice que Él nos puede dar mucho más allá de lo que nosotros pedimos o siquiera esperamos. La pregunta es, ¿será que eso se dice de ti? ¿Será que eso se dice de mí? ¿Será que nosotros manifestamos esa misma generosidad? ¿O por el contrario, seremos personas que lo que manifestamos es la escasez, lo poco, lo pequeño, lo justo? ¿Qué es lo que tú y yo estamos manifestando? Verdaderamente en un área como esta podremos estar mostrando el amor de nuestro Dios. Quiero que me acompañes a otro versículo bien interesante y allí vamos a entrar un poquitito más en profundidad. Está en Proverbios 11:25 y dice lo siguiente, el alma generosa será prosperada. Increíble. Ya simplemente nos deja saber que la generosidad tiene una recompensa espectacular.
la prosperidad de Dios. Pero lo que quiero estudiar está en la segunda parte de ese versículo. Dice lo siguiente: y el que riega también será regado. Por un momento pensemos en esta imagen, quizás en el jardín regando allí las maticas, o quizás en un lugar donde hay hortalizas y que estemos allí con agua regando. Entonces el versículo nos dice lo siguiente: que el que riega será regado. Y es lamentable toda la riqueza que perdemos en el momento en el que hacemos la traducción al español de la profundidad que hay en la Biblia. ¿Por qué? Porque si vamos a estudiar el original de lo que nos quiere manifestar nuestro Padre Celestial en este versículo, diría entonces algo como esto: el alma generosa será prosperada, y voy a cambiar aquí unas palabras por el original, y dice: y el que rabá será yará. Sé que quedaron confundidos, no se preocupe, déjeme explicarle. ¿Qué significa bará? ¿Qué significa yará? ¿Por qué ahora metiste el hebreo en la mitad de todo esto? Porque encontramos algo. Ya la traducción en español entendemos que no está muy bien, porque simplemente dice: el que riega también será regado. Pareciera que fuera la misma palabra en ambos lugares, ¿verdad? El que riega será regado. Pero en el original dice: el que rabá será yará. De nuevo, el alma generosa prosperará, y el que rabá será yará. ¿Cuál es el significado de rabá y cuál es el significado de yará? Eso es lo que quiero que veamos. Mira la dinámica de lo que sucede con una persona generosa. Recuerda, el alma generosa prosperará. Y dice a continuación: el que riega. Si vas al original, ¿qué es lo que dice? El que empapa, el que echa agua, el que moja. Es decir, el que reparte, el que da, el que siembra, pudiéramos decir, el que comparte. El alma generosa será prosperada. Aquella persona que está en capacidad de darle a los otros, ¿verdad? Nos dice entonces: el que riega será regado, el que reparte, el que raba será yará. Aún no he llegado a la segunda palabra. ¿Qué dice la segunda palabra? La segunda palabra es muy diferente. La segunda palabra no nos habla de empapar, no nos habla de regar, no nos habla de mojar, nos habla de lo siguiente. En el original, yará nos dice que es una fuente de la que salen ríos de agua. Entonces, ¿a dónde llegamos? ¿Qué tal si leemos el versículo nuevamente? Diría algo como este: el alma generosa será prosperada, y aquel que riega a las otras personas con sus finanzas, entonces de él saldrán ríos de finanzas. Podemos ver ahora la dinámica de qué es lo que nuestro Padre Celestial quiere de nosotros. Esta es una ley que es impresionante, porque es la ley de siembra y cosecha. La generosidad no se puede despegar de esta ley. ¿Por qué razón? Porque Dios lo estableció. Génesis capítulo 8, verso 22 dice que en tanto exista el día y la noche, el frío y el calor, el invierno y el verano, la siembra y la cosecha no cesarán. Es una ley tan poderosa que está en efectividad, está en vigencia sobre nosotros hasta que exista esta tierra como nosotros la conocemos. La siembra y la cosecha. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque precisamente aquí el que riega será regado, el que esparce de él saldrán ríos. ¿Por qué razón? Quiero manifestar esto en el cierre de este proceso de Somos Generosos, porque hay una característica fundamental que tiene la ley de siembra y cosecha. ¿Y cuál es ella? El resultado de la aplicación de la ley de la siembra y la cosecha es un resultado exponencial. ¿Qué significa esto? Que tú siembras una semilla y como resultado no tienes otra semilla, como resultado tienes una planta o un árbol que tiene frutos con muchas semillas dentro de ese fruto. Vamos a ponerlo en un ejemplo sencillo. Imagínate que siembras una semilla de naranja. Como resultado que vas a tener un árbol que tiene muchos frutos de naranjas, y cada una de esas naranjas tiene muchas semillas dentro de ella. De nuevo, el resultado de la aplicación de la ley de la siembra y la cosecha es exponencial. Entonces, tú, en esencia, puedes decir lo siguiente: yo sé cuántas semillas hay en mi mano para sembrar, pero no sé cuántos árboles hay como cosecha de eso que yo voy a sembrar. Nuestro Dios es un Dios generoso, y tú y yo estamos supuestos a manifestar esa generosidad.
¿Qué te parece si entonces interrumpimos la vida de alguien en esta semana o en las semanas por venir y le mostramos algo del carácter de Dios? No tan solo con un abrazo, no tan solo con un beso, no tan solo con una palabra de afirmación diciéndole, hey, qué linda te ves, qué bien te ves más flaco, te ves más esbelto, lo que sea. Pero ¿qué te parece si le pides a Dios esta semana, ¿a quién tengo que manifestar tu amor con una siembra, con una ofrenda, con un acto en el cual esta persona pueda ver de alguna forma el amor de Dios reflejado? ¿Sabes algo? Dios está esperando interrumpir la vida de muchas personas por medio de los recursos que te ha entregado. El dinero es exactamente igual que el agua. Es factible que hayas visto en determinado momento lo que sucede cuando el agua se estanca. Es muy sencillo. Se pudre, se daña, empiezan a salir mosquitos, se vuelve dañina para el consumo humano. ¿Por qué razón? Porque está retenida, porque no está fluyendo, porque no está corriendo. Este principio lo descubrí años atrás. Con el dinero sucede exactamente lo mismo. En el momento en el que tú quieres acumularlo para ti, cerrarlo, que no haya una fuente para la cual salga, se va a dañar, se va a podrir verdaderamente. Así que es el anhelo del Padre Celestial que seamos simplemente canales por los cuales fluye esta manifestación de su amor, esta manifestación de su generosidad. Por último, quiero que recuerdes algo. No estamos llamados a ser unas bodegas de almacenamiento, sino que estamos llamados a ser centros de distribución. Son cosas totalmente diferentes. Las bodegas de almacenamiento precisamente sirven para eso, para tomar muchas mercancías y guardarlas y preservarlas y que estén allí sin que vayan para ningún lugar. En tanto, el principio fundamental de un centro de distribución es que entra la mercancía y sale lo más rápido posible porque no se puede perder el tiempo almacenando. Tú y yo estamos llamados a hacer eso. Tú y yo estamos llamados a ser canales de bendición. En el instante en el que tienes algo de sobra, ¿por qué no le pides a Dios que te muestre? Señor, ¿quién está esperando esto? ¿Quién necesita esto? Porque sé que no me lo diste por casualidad. En Presencia Viva somos generosos y deseamos que tú puedas experimentar esta misma bendición de Dios en tu vida. Recuerda, el alma generosa prosperará y el que moja estará empapado, se convertirá en un río y en un manantial. Te bendigo y espero que la manifestación del poder de Dios visite tu familia en un área tan importante como las finanzas.